Hola, quiero agradecer la invitación a Ernesto Pérez Chavela y Montserrat Corbera a esta sesión especial. Yo les voy a hablar sobre un problema restringido asociado a la coreografía de 8 de 3 cuerpos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Cuál es la idea? Vamos a tener un problema restringido para 4 cuerpos, donde tenemos una partícula de prueba y queremos estudiar la dinámica de esa partícula de prueba en presencia de otras 3 que siguen la coreografía de 8. Esa, Ese es el problema que voy a exponer. Es algo que estudiamos Ricardo Lara y yo, un estudiante del ITAM. Bueno, voy a iniciar con esto. Primero voy a hablar del problema de n cuerpos, las ecuaciones de movimiento que todo el mundo conoce. Después de algunos problemas restringidos, el problema restringido circular. Posteriormente voy a introducir nuestro problema restringido y terminaré con las perspectivas de este problema. Bueno, ¿qué es el problema de n cuerpos? En este problema se estudia la dinámica de n partículas puntuales que interaccionan mediante la fuerza gravitacional de Newton. En un marco de referencia inercial, las ecuaciones de movimiento están escritas aquí. Segunda derivada del vector de posición y es igual a la suma de estos términos que están aquí. Las interacciones son a pares y bueno, aquí R sub índice I denota el vector de posición de la partícula I, G denota la constante de gravitación universal, M subíndice J, el parámetro de masa de la partícula J. Entonces, la aceleración de la partícula I es igual a esto. Usualmente, estas ecuaciones de segundo orden las pasamos a unas de primer orden, aumentando la dimensión, introduciendo la velocidad. Bueno, eso es lo que consideramos, ¿no? Para tenerlas en una forma estándar. La derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Este término que está aquí. Bueno, dadas las ecuaciones de movimiento de n cuerpos, cada posición y velocidad, se necesitan posiciones y velocidades a cierto tiempo determinado para que la órbita del sistema esté definida. Entonces, dadas condiciones iniciales en posición y velocidad, tenemos la órbita definida. En el problema de n cuerpos aparecen las integrales primeras. Son funciones que dependen de las variables de estado y posiblemente el tiempo, pero estas integrales primeras se mantienen constantes a lo largo de cada trayectoria. Bueno, todo el mundo las conoce, la energía, el momento angular y aquellas relacionadas con el centro de masa. Las integrales primeras son importantes para las órbitas periódicas, porque permiten la existencia de familias de órbitas periódicas. Entonces ya regresaré a las integrales primeras y los problemas restringidos. Bueno, el primer problema restringido del que hablaré es el circular de 3 cuerpos. ¿Cómo es este problema? Bueno, se consideran dos partículas de masa finita que se mueven en un plano, pero se mueven en trayectorias circulares. Entonces, a esas dos partículas se les dan condiciones iniciales en posición y velocidad, de tal forma que se muevan en trayectorias circulares. El movimiento, bueno, ya saben cómo es circular y opuesto al centro de masa. La posición de una de las partículas siempre es opuesta a la otra con respecto al centro de masa. Bueno, entonces nosotros damos posiciones y velocidades iniciales adecuadas para que estas dos partículas de masa finita sigan una trayectoria circular. ¿Qué es el problema restringido? Bueno, es estudiar la dinámica de una partícula de prueba, una tercera partícula de masa despreciable, en presencia de estas 3. Se pide que la masa de esa tercera partícula sea infinitesimal o sea 0, para no perturbar ese movimiento circular.
Usualmente lo que se hace es estudiar este sistema en un sistema en rotación con la frecuencia angular asociada a la trayectoria circular. Si tomamos un sistema de referencia con esa velocidad angular, las partículas que se mueven en las trayectorias circulares las veremos como partículas que están en reposo. ¿Sí? Y bueno, y ahí es donde usualmente se estudian estas ecuaciones. Una de las características importantes de este sistema de rotación es que la integral primera de la energía, que es lo que llamamos constante de Jacobi esencialmente, es una constante de movimiento, una integral primera. Pero entonces, ¿qué pasa en el problema restringido circular? Cuando encontramos una condición inicial de una órbita periódica, no está aislada. ¿Sí? La integral primera permite la existencia de familias de órbitas periódicas en este sistema. En cambio, en el problema restringido elíptico de tres cuerpos, como no tenemos esa integral primera, las órbitas periódicas son aisladas. Algo parecido va a suceder en nuestro problema. Bueno, esto es lo que mencionaba del teorema del cilindro. Aquí voy a definir lo que es una coreografía, porque es lo que está relacionada con nuestro problema restringido circular. ¿Qué es una coreografía? Es una órbita, en el problema de tres cuerpos, es una órbita donde los tres cuerpos siguen la misma trayectoria. Para que esté bien definida, se necesita un espaciamiento temporal, o sea, imaginen un circuito cerrado donde las tres partículas siguen la misma trayectoria. Se debe tener un desfase temporal para que el movimiento esté bien definido y no haya traslapes o colisiones entre las partículas. Entonces, si utilizamos un vector de posición Q que tenga periodo 3t, ese vector Q va a ser mi primer vector de posición, el R1. El R2 va a ser el vector anterior, o sea, el vector Q, pero con un desfase temporal t. Y el R3, el vector de la tercera partícula, va a ser ese vector Q con un desfase temporal 2t. Pero si ustedes ven a pares, el desfase temporal es de un tiempo t. Entre R1 y R2 sucede eso, entre R2 y R3 también sucede eso. Y como esa función, ese vector es periódico, de periodo 3t, el desfase temporal entre R3 y R1 también es t. Entonces, bueno, eso es lo que matemáticamente describiría una coreografía. ¿Y qué es lo que se sabe de las coreografías? Bueno, todas las coreografías que se conocen de forma numérica suceden para las masas iguales. No hay ninguna excepción. Todas las que se conocen son así. Y bueno, este resultado ha sido demostrado analíticamente por Chinziner para un número menor o igual a 5. Bueno, la coreografía más famosa, la que todo el mundo conocemos, es la coreografía de Super 8. Tres partículas eh, siguen la misma trayectoria, pero en esa figura de 8, esa sucede en el problema de tres cuerpos. Es una coreografía en el plano, una órbita de tres cuerpos en el plano. Pero también hay coreografías con mayor número de cuerpos. Otra muy conocida es el Super 8 de Gerber. Cuatro partículas se mueven en esa figura con tres lóbulos, ¿sí? Pero siguiendo uno la trayectoria de otro. Ahora, en estas coreografías hay configuraciones muy importantes, que es algo que nosotros vamos a utilizar, que son puntos fijos de reversores. Los reversores son transformaciones, ahorita lo definiré, asociadas con la ecuación diferencial. Son transformaciones del espacio-fase en el espacio-fase. Los puntos fijos de esas transformaciones están relacionadas con ciertas configuraciones aquí. Esta configuración colineal que ustedes ven
donde esta velocidad del cuerpo 1 es igual a la del cuerpo 3 y están alineados, esa configuración es punto fijo de un reversor. Entonces, ese es un caso, y bueno, esa configuración isósceles, donde la velocidad del cuerpo 2 está relacionada con la velocidad del cuerpo 3 mediante una reflexión con respecto a la base, y la velocidad del cuerpo 1 es paralela a la base, eso también es punto fijo de un reversor diferente del problema de 3 cuerpos. Esa configuración que ustedes ven en el problema de 4 cuerpos también es punto fijo de un reversor. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia de los reversores? Las órbitas que pasan por puntos fijos de reversores, que es lo que acabo de mencionar aquí, son candidatas a órbitas periódicas. En particular, en la coreografía de 8, eso explica la periodicidad y la simetría. Y bueno, también en el Super 8. Bueno, entonces, para nuestros resultados, voy a definir lo que es el reversor. Si tenemos la ecuación diferencial escrita en forma estándar, la derivada del vector de estado es igual al campo evaluado en el vector de estado, donde el campo va del espacio fase al espacio fase. Entonces, ¿qué es un reversor? Bueno, un reversor es una involución, una transformación que compuesta consigo mismo da la identidad. Y esta transformación se aplica del espacio fase en el espacio fase. Ahora, ¿cuál es la parte que se refiere a la ecuación diferencial? Si tenemos la ecuación diferencial y en lugar de U ponemos R en U, y bueno, y además del lado derecho un signo menos, y eso se preserva, entonces eso va a ser un reversor. Esa es la definición de nuestros reversores. Y para nosotros es importante un reversor en el problema de 2n más k cuerpos. ¿Cómo es este reversor que vamos a utilizar? Lo voy a describir con esta configuración isósceles de referencia. Aquí en este caso hay un par de cuerpos en la base del triángulo isósceles. Pero esto yo lo puedo extender. Puedo poner aquí otro par de cuerpos en la base de otro triángulo isósceles que tenga como eje de simetría al eje horizontal. Entonces, yo puedo agregar cualquier número par de cuerpos siempre que tengan la misma masa. Entonces, aquí puedo agregar un número arbitrario de cuerpos a pares. Y bueno, y van a tener esa relación en la velocidad también. Con respecto a su base, las velocidades van a estar relacionadas mediante una reflexión. Eso es con respecto a las configuraciones isósceles. Y con respecto a las colineales, que está aquí, el cuerpo 1, yo puedo agregar una cantidad arbitraria de cuerpos sobre el eje horizontal con velocidad vertical. Entonces, esa es la extensión de ese reversor al problema de 2n más k cuerpos. 2n, porque vamos a tener a pares, necesitamos un número par de cuerpos para la configuración isósceles, los diferentes triángulos isósceles, y un número arbitrario k de cuerpos sobre el eje z con velocidad vertical. Entonces, si ustedes ven en la transformación aquí, esos dos primeros renglones se refieren a la parte isósceles. El cuerpo de índice 2 y menos 1 está relacionado con el cuerpo de índice 2i y viceversa. Esos son los dos primeros renglones. El tercer renglón no relaciona índices diferentes. Aquí tenemos la relación del índice 2n más i consigo mismo. Entonces, los dos primeros renglones se refieren a la parte isósceles y el tercer renglón a la parte colineal, a la parte en la horizontal. Y bueno, aquí es algo parecido para las velocidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los puntos fijos de reversores? ¿Por qué da origen a la periodicidad? En el tiempo t es un índice i, aquí. Esta configuración es
punto fijo de un reversor en el problema de 3 cuerpos. ¿Cómo se relacionan las soluciones antes y después de este tiempo? Bueno, si lo veo antes y después un tiempo delta, la relación es así. Por ejemplo, este cuerpo, el 1, la posición antes y después solamente se relaciona con una reflexión. Pero, por ejemplo, el cuerpo 2 y el cuerpo 3 se relacionan mediante una reflexión y un cambio de índice, una permutación. Entonces, esta es la reflexión de este y aparece el cambio de índice. Y esta es la reflexión de este y también aparece un cambio de índice. Entonces, eso es lo que hace el reversor. Cuando una órbita pasa por un punto fijo de un reversor, la órbita se relaciona antes y después de ese punto fijo. Bueno, ¿cuál es el teorema de periodicidad que vamos a utilizar? Es el teorema de Muñoz-Almaraz, Van der Waede y Jorge Galán. ¿Qué es lo que dice el teorema? Tenemos una solución que pasa por dos puntos fijos de reversores. El reversor es R y reversor R tilde. ¿Sí? Pasa respectivamente a los tiempos 0 y t subíndice 0. Bueno, si eso pasa, se cumplen estas tres condiciones. La primera condición es la simetría alrededor del tiempo 0. Si ustedes ven, aquí está el primer reversor. Y cuando pongo t igual a 0, nos da el punto fijo del reversor. El segundo renglón es la relación alrededor del tiempo t subíndice 0. Igual si en la segunda relación yo sustituyo t igual a t subíndice 0, tenemos el punto fijo del reversor. Pero combinando esas dos relaciones, tenemos la tercera, y esta es la ecuación que nos sirve para estudiar la periodicidad. Si esta composición es igual a la identidad para algún entero m, entonces la órbita va a ser periódica, porque pues esto nos va a dar la identidad, y la identidad aplicada en U nos da U, y del lado izquierdo, bueno, tenemos la misma función, pero con el desfase temporal de 2mt subíndice 0, y eso sería el periodo. Entonces, las soluciones que pasan por puntos fijos de reversores son candidatos a órbitas periódicas. Entonces, ¿cómo definimos nuestro problema restringido? Tres partículas, es un problema restringido de 4 cuerpos. 3 partículas siguen la coreografía de 8. Ese movimiento ya está establecido, está predeterminado. Nosotros damos condiciones iniciales para que eso ocurra. Y entonces vamos a estudiar la dinámica de una cuarta partícula de masa despreciable en presencia de esas 3. Por referencia al tiempo 0, voy a suponer que las 3 partículas de la configuración isósceles están de la configuración, que las 3 partículas de Super 8 están en configuración isósceles. O sea, este va a ser mi tiempo 0 de referencia. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues nosotros vamos a estudiar órbitas periódicas. ¿Cómo las vamos a estudiar? Pues vamos a considerar un reversor del problema de 4 cuerpos restringido que sea compatible con esta configuración de, de la coreografía de 8. Entonces, ¿cuál es el reversor que es compatible con esta configuración? Es precisamente el punto fijo del reversor que les dije. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al tiempo 0, para estudiar órbitas periódicas, bueno, las partículas de la coreografía de 8 ya tienen su condición inicial. Está descrita aquí, ¿no? Está esquematizada. Ahora, nosotros vamos a poner a la partícula de prueba, la cuarta partícula, sobre el eje horizontal con velocidad vertical. O sea, con una configuración parecida a la partícula 1. ¿Sí? Entonces, esa configuración va a ser punto fijo de un reversor del problema de 4 cuerpos. Entonces, eso que acabo de mencionar está aquí. Esa es la condición inicial de la cuarta partícula. Es la única condición inicial que nosotros podemos controlar, porque los otros 3
cuerpos, pues ya tiene su condición inicial preestablecida. Entonces, esa es la condición inicial. Una posición horizontal, altura 0, velocidad horizontal 0 y alguna velocidad vertical. Ahora, ¿qué más le vamos a pedir? ¿Qué es lo que buscamos? Para eso voy a mencionar los tiempos característicos que aparecen aquí. Hay un tiempo característico. El tiempo que pasa entre la configuración colineal y la isósceles es un tiempo T barra o T tilde. Entonces, el tiempo que pasa de aquí a aquí es el mismo que pasa de aquí a aquí y es el mismo que pasa de aquí a aquí. Entonces, el tiempo que pasa entre dos configuraciones isósceles vecinas es 2 veces ese tiempo, 2 veces el tiempo T barra. Pero si iniciamos aquí con el tiempo 0, las configuraciones isósceles ocurren en los múltiplos pares de ese tiempo característico. Entonces, los múltiplos pares de ese tiempo característico que aquí le llamo T barra, es cuando vamos a tener las configuraciones compatibles con el reversor de 4 cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Iniciamos con una condición inicial de este tipo y queremos que esa condición inicial dé lugar a la siguiente órbita. Una órbita que cuando llegue al tiempo tau, donde tau es un múltiplo par del tiempo característico, ¿por qué ponemos esa condición? Porque vamos a tener la configuración isósceles. Cuando llegue ese tiempo, queremos tener otra configuración del mismo tipo, de esta. O sea, alguna posición horizontal, alguna velocidad vertical, pero al final tener altura 0 y velocidad horizontal 0. Entonces con eso, la órbita estaría pasando por puntos fijos del mismo reversor o de dos reversores. Y en este caso, por el tipo de reversores, eso, bueno, no, creo que no lo escribí aquí, pero por el punto fijo de reversores nos da origen a órbitas periódicas. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? O sea, nosotros podemos controlar la condición inicial. Nosotros definimos el X subíndice 4 y el BY 4. Pero no es tan fácil pegarle a una condición inicial que al final, o sea que cuando lleguemos a un múltiplo par de tiempo característico, llegue a una configuración parecida, o sea que la Y sea 0 y que la velocidad horizontal sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a definir dos conjuntos de condiciones iniciales donde la intersección da origen a estas órbitas periódicas, y eso es lo que voy a escribir ahora. Voy a mostrar el video aquí, la pantalla. Entonces, déjenme mostrarles aquí. Esta es la condición inicial al tiempo cero, ¿sí? Entonces aquí, esta es la que podemos controlar. Y nuestro primer conjunto es son las condiciones iniciales del cuarto cuerpo, de tal forma que cuando llega a un múltiplo par del tipo característico, estoy hablando de la figura roja, llega a una altura 0, pero la velocidad horizontal no tiene por qué ser 0, es arbitraria. En principio debería ser diferente de 0. Este va a ser nuestro primer conjunto de condiciones iniciales. Pero el otro conjunto de condiciones iniciales, C subíndice de X, ¿qué va a pasar? Bueno, iniciamos aquí, pero en el múltiplo par de este tiempo característico, llega a velocidad 0. Llega a velocidad 0, pero, lo pongo aquí, llega a velocidad 0.
pero la altura no tiene por qué ser cero. Aquí la velocidad horizontal es cero, pero la altura no. Ahora, ¿qué pasa en la intersección entre estos dos conjuntos? Bueno, tenemos la configuración que buscamos, altura cero y velocidad horizontal cero. Entonces, en la intersección de estos conjuntos de condiciones iniciales, vamos a tener una órbita periódica. Esta es una forma de plantear el problema. La otra forma es la siguiente. Iniciamos igual con una configuración de este tipo y después nos fijamos en un tiempo arbitrario tau, pero en este tiempo arbitrario tau, que no tiene por qué ser lógico para el tiempo característico, aquí la altura no tiene por qué, aquí la altura va a ser cero. La velocidad horizontal también va a ser cero. Aquí, ¿cuál es el asunto? El tiempo no es un múltiplo par del tiempo característico. Pero bueno, ya con esto hacemos continuación numérica y después nada más en la curva nos fijamos en las condiciones iniciales que tienen asociado este tiempo. O sea, el tiempo que pasa entre esto y esto va a ser un múltiplo par del tiempo característico. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí. Ahora vean, numéricamente estas son las curvas CY y C subíndice X. Tenemos intersecciones. Son curvas que localmente se ven como líneas rectas, pero en la intersección tenemos condiciones iniciales de órbitas periódicas, que es lo que decía. Y en la curva C subíndice R, bueno, toda esta curva pertenece a C subíndice R y cada punto que está marcado aquí en negro satisface que el tiempo entre las configuraciones isósceles es un múltiplo par del tiempo característico. Bueno, así es como encontramos órbitas periódicas. Ahora les voy a mostrar un par de videos nada más sobre esto. Déjenme compartir aquí. Ya con eso voy a acabar la plática. Bueno. Esta primera órbita periódica, sí, primer caso periódico, tenemos a la cuarta partícula muy alejada de los tres primarios. Entonces, es prácticamente un problema de dos cuerpos. Uno de los cuerpos, bueno, es la partícula de prueba que está muy alejada. Y el otro cuerpo serían esos tres cuerpos que siguen la coreografía, porque la distancia es muy grande. Entonces, se tiene que, estos prácticamente funcionan como un cuerpo, es por eso que la trayectoria se ve muy parecida a una elipse. Ese es uno de los casos límites, digamos, de las órbitas periódicas. Ese es un caso. Va algo lento, voy a quitar esto. Y el otro caso, bueno, hay otros casos límites. Está un poco lento esto. Bueno, en el otro caso, en lo que funciona en lo que responde el MATLAB, el otro caso es un sistema binario. La cuarta partícula pasa muy cerca de una de las primarias, pero entonces su movimiento sucede siempre alrededor de esa primaria y no se entera
de la posición de las otras dos partículas. Es un sistema binario. Y bueno, además de estas, ya podemos tener cualquier tipo de órbita. Me refiero a la órbita, la partícula de prueba tiene interacción con, no solo con una de las partículas, con las tres partículas coreográficas. Y bueno, y podemos tener cualquier tipo de movimiento. No vaya, movimientos muy raros. Entonces, esa es el otro caso. Bueno, pues ya nada más para finalizar, este, las perspectivas son, nos gustaría hacer la conexión entre la coreografía de 8 y el super 8, haciendo la continuación en el parámetro de masa, o sea, no sabemos o nos interesaría llegar de nuestro problema restringido al super 8 de Gerber. ¿Qué otras cosas se pueden hacer aquí? Bueno, definir un problema restringido para la coreografía de 8 o en general para órbitas periódicas sin simetrías, el problema de n cuerpos. Lo que les mostré aquí, bueno, aparecerá en una revista. Es el trabajo que hicimos Ricardo Lara y yo. Y este trabajo está orientado mucho a la parte numérica. Y bueno, también la parte analítica la estudiamos Rodolfo Barrera y Carlos García Speitia. Bueno, también esto ya fue publicado en esta revista. Pues les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias.